como dijo la moderadora, no vengo del campo artístico, sino de la sociología, así que lo que voy a intentar hacer, una especie de aporte, ojalá sea, es tratar de reflexionar, dejar algunas líneas de aproximación a la cuestión de el arte comunitario como una práctica social. En ese sentido, parece conveniente iniciar diciendo que las prácticas artísticas comunitarias se diferencian de aquellas prácticas que están, voy a usar una palabra un poco exagerada, pero encerradas en el propio campo artístico y expresan manifiestamente su vocación de salir de ese campo artístico y acercarse ya sea a poblaciones, a sujetos colectivos. Por lo tanto, el arte comunitario es una de las ramas, por decirlo de alguna manera, del arte que está más involucrado en la cuestión política y social, ¿no? Y eso es interesante porque no siempre es valorado desde ese punto de vista y entiendo que es uno de sus aspectos más interesantes, ¿no? La propuesta es tratar de pensar, algunas de estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el rol del arte comunitario? ¿Arte para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Arte para quién o para quiénes, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ese arte comunitario? Y una cuestión interesante es que esas preguntas pueden ir siendo respondidas o las respuestas varían según distintos momentos políticos, sociales y culturales, ¿eh? No siempre se responde de la misma manera para qué el arte o hacia quién el arte. Una de las formas entonces de plantear esto que estoy diciendo es una periodización que podría haber sido otra y bueno, está por supuesto también para el debate, pero es una periodización que apunta a reconocer tres etapas fundamentalmente, una que tiene que ver con las décadas del 60 y 70, otra que tiene que ver con los 90 o la época más marcadamente neoliberal, y otra etapa que algunos autores denominan como post-neoliberal, en el sentido de que se han trascendido varios de los aspectos más duros del neoliberalismo y se está en ese camino, ¿no? En cada uno de esos momentos uno puede ir viendo cómo la idea de sujeto colectivo, que por momentos aparece como lo comunitario, como el barrio, la gente, etcétera, con distintos nombres, pero cómo ese sujeto colectivo hacia el que apunta el arte y la práctica artística comunitaria va mutando, va siendo referenciado de distintas maneras, ¿no? Entonces, si en los 60, 70 fundamentalmente se pensaba como una población objetivo al trabajador, al pueblo, al trabajador, es muy notorio cómo después de la dictadura y al calor de las formas de organización neoliberal, inclusive barrios que eran considerados obreros pasan a ser considerados barrios de desocupados o de exclusión, ¿no? Hay un cambio drástico en ese sentido que ha tenido la idea de sujeto colectivo de población a la que se apunta. En la etapa actual, para hacerlo muy resumidamente, podríamos decir que hay muchos de esos barrios que, a pesar del mejoramiento de índices educativos, laborales, etc., han ido profundizando un carácter marginalizado, o sea, se los ha ido marginalizando en forma sostenida, ¿no? Pero las relaciones entre arte y política, entre prácticas artísticas y política, en un sentido bien amplio, también van mutando al calor de esas transformaciones que se pueden ir señalando, ¿no? Entonces, si en los 60, 70 la relación estaba más bien pensada por el lado de la fusión entre arte y política, especialmente a partir de la politización de prácticas artísticas, ¿no? Y aclaro esto porque es mucho más común agrupaciones o sujetos, personas, digamos, del arte que buscan una relación con la política a políticos que buscan estetizar su práctica o hacerla expresiva, ¿no? En los 60-70 se da esta fusión entre arte y política a partir de la vocación del arte pensado fundamentalmente como una instancia de transformación. Eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En la época neoliberal hay un marcado rechazo en muchos sectores que están haciendo prácticas artísticas comunitarias, rechazo a la política, especialmente al Estado y a ciertas lógicas partidarias tradicionales. Surge también claramente la idea de reclamo a ese Estado,
surge también la idea acá de repolitización en nuevos términos, ¿no? Un montón de experiencias, no solo artísticas, sino políticas que se dan en las comunidades, en las que es perceptible el surgimiento de formas nuevas de pensar lo político. Quedó eso ejemplificado en la forma de organizarse horizontal, tratando de cuestionar la verticalidad de muchos partidos políticos, y eso es bien típico de los 90, ¿no? Instancias de rechazo hacia una forma de hacer política y el ensayo de maneras de pensarlas de otra forma. En la actualidad lo que se puede pensar, y esto por supuesto que es para mucho debate, pero es instancias de articulación más concretas entre prácticas artísticas y Estado o política en general. Recién escuchamos un ejemplo de eso, y también aspectos que se vinculan siempre con el reclamo hacia ese Estado o hacia esa política, ¿no? Como partes integrales también del sistema democrático. Lo que vamos a ir viendo entonces también, o lo que es posible ver, es cómo la acción del arte va también siendo pensada o va siendo posicionada en forma diferente según cada momento, ¿no? Con todo esto lo que estoy tratando de decir es que las prácticas artísticas y el concepto que tenemos de prácticas artísticas en la comunitaria va cambiando al calor de procesos sociales, políticos y culturales sumamente amplios, más generales, ¿no es cierto? No hay una decisión exclusiva de los artistas o de los elencos que se aproximan a un barrio, que surgen de un barrio, sino que quedan atravesados de una problemática mucho más amplia. De nuevo, ahí es posible ver cómo en los 60-70 la idea que prevaleció es la de el arte como herramienta de transformación, y transformación en ese momento pensada en paralelo con la idea de revolución, ¿no? Una transformación total, no es una transformación sectorial o de un grupo. El arte como herramienta de transformación, algo que en los 90 va a pasar a ser en muchos casos experiencias que son pensadas como de inclusión, que es una de las palabras clave que estamos charlando en este encuentro, pero ante la exclusión que viene del Estado y de las políticas en general, desocupación, sistema educativo que expulsa, aparecen experiencias que buscan incluir a partir del arte, ¿no? En la actualidad, y también muy vinculado con la cuestión de cómo se ha ido profundizando la polarización social, la estigmatización social sobre ciertos barrios y sobre todo sobre jóvenes de ciertos barrios, el arte podría ser pensado en estos casos como integrantes de un proceso de reidentificación. Con esto quiero decir, intentar sacarse de encima una identidad estigmatizante, como puede ser la de ser en la actualidad un vecino de ciertos barrios, y tratar de elaborar una mirada propia de lo que somos o de lo que son las personas que se implican en eso, que busca cuestionar esa identidad estigmatizante que está promovida por voceros enormes de esa identidad. Es muy complicada, es una lucha sumamente desigual, pero uno podría pensar desde ese lado la actualidad de muchas de las prácticas artísticas comunitarias. Como cierre de este brevísimo resumen, me pareció importante destacar que esto que he dicho no tiene que ver con que el arte o la práctica artística tenga que ir a la cola de las decisiones políticas o económicas, o que se tenga que adaptar a la situación, sino que el arte comunitario, la práctica, es partícipe de ese debate sobre lo que es la comunidad. O sea, ese pasaje de trabajadora pobre también incluye formas de trabajo cotidiano en esas comunidades, ¿no? Entonces digo, ¿cuáles son las formas en las que el arte comunitario construye también el perfil de la comunidad en la que se está trabajando? Y hay distintas formas, hay desde cómo se eligen los lugares hacia los que va, por ejemplo, proyectos de la universidad que van hacia ciertos barrios, cómo se seleccionan esos barrios, qué criterios se siguen. Muchas veces se pueden estar siguiendo los criterios que imponen los medios de comunicación para pensar en lugares peligrosos. Entonces uno dice, bueno, vamos hacia allá, y pueden estar quedando invisibilizados otros espacios. ¿Qué vías de comunicación se ensayan para recibir lo que se piensa muchas veces como las necesidades de la comunidad o de los vecinos? ¿Desde dónde se toman esas necesidades? Es lo mismo hablar con el presidente de la Unión Vecinal que con los chicos que están en la esquina. Bueno, ahí hay cuestiones que son necesarias reflexionar. ¿Cómo construyen quienes están integrando proyectos comunitarios? ¿Cómo construyen el perfil del otro, del que tengo al lado? ¿Lo estoy pensando como
un flaco que hay que sacar de las drogas, lo estoy pensando como un artista en potencia, lo estoy pensando como un ciudadano que están siendo vulnerados sus derechos. En todas esas prácticas cotidianas se construye también la idea de comunidad que puede estar dando vueltas en esas experiencias, ¿no? Y como final, aunque todavía no me muestran la botella vacía, ya va llegando, decir que si bien la dictadura logró una interrupción enorme y drástica y tremenda de experiencias de organización colectiva y de experiencias de prácticas artísticas comunitarias, ha sido posible, después de un largo camino que todavía hay que seguir profundizando, pero recuperar algunas experiencias y también poner en valor los 31 años de experiencias que se vienen desarrollando en democracia, ¿no? Hay gente que viene trabajando desde el 83 o desde los 90 y que sigue sosteniendo trabajo. Ahí es necesario un diálogo entre esas experiencias, profundizarlo, sostenerlo. Estos espacios entiendo que tienen ese objetivo. Y también ahí puede encontrarse uno de los roles de nuestra universidad, es decir, la formación de gente con un perfil que lo haga interesarse por esas temáticas o ser capaz de involucrarse en esas temáticas, y también en un rol de la universidad en la sistematización de todas esas experiencias, de poder elaborarlas, reflexionar, debatir, discutirlas.